insoportable me voy a dar. Bueno, ya empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos aquí de nuevo en su programa favorito, Psicomadriando, donde vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se llama los efectos del castigo los efectos que tiene el castigo. Vamos a ir explicándolo cada uno desde la perspectiva conductual, pero antes vamos a presentarnos. Me recuerdo mi nombre, soy el Psic Eder García y colaborador de aquí de Wapit, y paso a que se presenten también mis compañeros. Hola, buenas tardes a todas las personas que se están conectando, que se van a comenzar a conectar en un ratito más. Un saludo enorme, ojalá que estén teniendo una agradable tarde. Mi nombre es José Pablo Villa, también soy psicólogo, y bueno, un placer en esta tarde compartir con todos ustedes. Y ojalá que sea de mucha utilidad para todos los espectadores. Así que bienvenidos, que se vayan conectando, bienvenidos. ¿Y por qué cambias tu voz? ¿Y tu nombre? Ya quedó para todos mis amigos. Fierro. Pues bueno, ustedes ya me conocerán. Me llamo Salvador Frías. También psicólogo colaborador de aquí de este centro de psicoterapia llamado WAPIC. Vamos a hablar sobre un tema, los efectos negativos. O sea, es que nada más se me mencionaba sobre los efectos del castigo, ¿no? Obviamente sí los vamos a abordar todos, pero vamos a tocarlos un poquito más los indeseables, ¿vale? Entonces, pues, me llamo Salvador Frías y... ¿Qué tal, bandita? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Edgar Lavín, y pues sí, verdad, vamos a estar tocando este temita, la verdad, chido desde mi punto de vista. Esperemos y pues aporte, ¿verdad? Al final del día, el objetivo de estas transmisiones, pues como siempre, ¿verdad? Es tratar de aportar pues información, ¿no? Que les pueda ser útil, ¿no? Entonces, pues un placer igual estar aquí con la bandita y pues vamos a darle. ¿Quieres? Empezamos mientras los compañeros, para que no estemos todos así como viendo el celular y todo el asunto. Empezamos, ¿qué les parece si con lo que no es el castigo? ¿Sale? Empezamos por ahí. Sí. Es que muchas veces hay confusión, sobre todo en el ámbito de la interacción padres-hijos, ¿no? O madres-hijos también. Se cree, y a nivel social se cree que el castigo es, no es sinónimo, pero se cree que es relacionado a golpes, ¿no? Agresión, a violencia, etcétera, etcétera. Pero realmente la definición de castigo desde nuestra postura del análisis de la conducta tiene otra conceptualización. O sea, a lo mejor sí puede haber ese tipo de estimulación que provoca dolor a nivel corporal, pero no es eso, netamente. O sea, tiene que ver con el efecto que tiene en nuestro comportamiento o en el comportamiento de los organismos. Ahí una pauta importante. Entonces, el efecto que tiene el castigo, o sea, es un estímulo que se brinda como consecuencia, ¿no? A una acción. Es decir, hacen una acción en una situación específica donde no tiene que hacerse esa acción y se brinda esa consecuencia. Pero va a tener el efecto de reducir la frecuencia o la probabilidad de que ese comportamiento se repita en una situación similar. Esa es la conceptualización que nosotros aquí tenemos del castigo, ¿sale? O sea, va tirado al efecto de esa consecuencia que se le da a un comportamiento que sucede en una situación en específica, y va a reducir la probabilidad de que se repita esa acción en una situación similar, ¿vale? Entonces, no necesariamente castigo es necesariamente golpear, gritar, chanclazos, cinturonazos, lo que se les puede ocurrir, ¿verdad? En la educación de la vida diaria, ¿verdad? Y sobre todo en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Muchos de nosotros no netamente fuimos educados así, pero sí a lo mejor nos tocó, ¿verdad? De repente ser estimulados de esa manera, ¿vale? Entonces, pero ahí entra un punto importante, ¿no? Sobre qué es y qué no es. Ahorita pues ya comienzo eso. No sé si alguno de ustedes tenga otro punto sobre qué no es el castigo. Pues creo que lo dijiste lo principal. Bueno, como decía Chava, ¿no? Sí es, o sí se pudiera entender, ¿no?
que en ocasiones se han empleado golpes o agresiones de este tipo, físicas, para justamente provocar ese efecto, ¿no? Pero lo que tratamos de poner de manifiesto es de que, como tal, si nos ponemos estrictos, ¿no? La definición de castigo es un procedimiento en donde, tal cual lo definió Chava, ¿no? Se busca tener un efecto en ciertas acciones a través de consecuencias específicas, ¿verdad? En donde justamente busquemos que a futuro, ¿verdad? Pues se pueda ver este efecto, ¿no? Por eso se dice por ahí una cita que me gusta mucho, o frase, no sé, es que no hay consecuencia reforzante o punitiva o castigante, si se puede decir, per se ni a priori, ¿no? Porque solamente vamos a poder ver el efecto a posterior, porque algo se puede pensar que es reforzante o punitivo, ¿no? O castigante, pero únicamente vamos a saber que algo es reforzante, ¿no? De acuerdo a... ¿Mande? El efecto. Ajá, exactamente, o sea, a futuro, ¿no? A posteriori, por eso me gusta mucho, pues, esta frasecita, ¿no? Entonces, a lo mejor yo diría, pues eso, a lo mejor, no sé si un poquito repetí, ¿no? La aportación de Chava, pero igual, nada más también para saber que estamos hablando desde un paradigma que es el condicionamiento operante, ¿no? Que pues igual ya son términos a lo mejor un poquito técnicos, ¿no? Pero igual, ¿no? Es importante decirlo, o sea, existen varios procedimientos dentro de este paradigma que pues prácticamente se puede dividir así como que en dos grandes grupos, ¿no? Reforzamiento y castigo, ¿no? En el reforzamiento pues sabemos que es lo contrario, ¿no? Buscamos aumentar, ¿no? A futuro ciertas acciones igual a través de consecuencias. Entonces, ajá, nada más eso, ¿no? E igual como decía Chava, ¿no? También ya nada más para darle paso a mis compañeros, vamos a tocar de repente a lo mejor como que este ámbito de la crianza, ¿no? Sobre todo. Entonces, nuestro objetivo igual, como lo decía hace rato, es pues brindar información que les pueda ser útil, ¿vale? No vamos a tratar de decirles ni a lo mejor ni cómo sería una crianza así como que paso por paso, ¿no? O sea, ni que están mal, a lo mejor, ¿verdad? Pero sí a lo mejor como dar, pues, pautas, ¿no? De cómo pudieran emplear estos procedimientos con un único fin, con el fin de que no genere este tipo de efectos colaterales, ¿no? Negativos, porque lo cierto es de que al final del día es un procedimiento que es útil, ¿no? El castigo, pero pues genera de repente cierto tipo de efectos que ahorita los vamos a mencionar. Sí. Bueno, antes voy a mandar unos comentarios que acaban de hacer. Gustavo Maldonado nos manda saludos. Saludos. Y J. Alfonso L. García dice, me lo perdí para la otra. No, pero apenas. Es mi papá, saludos. Así que no se vayan, ni siquiera. A lo mejor yo creo que... Mira, ya no va a haber participante. No, pero O a lo mejor sí, tiene cosas que hacer, pues. A lo mejor el autocorrecto, bueno, no sabemos, son suposiciones, ¿verdad? Pero no se vaya, siga viéndolo. Sí, o sea, algo interesante que menciona Edgar es eso, ¿no? De que no podemos saber si algo te gusta hasta que no lo pruebes. Entonces, bien así, o sea, no podemos saber que algo es un castigo hasta que no veamos el efecto en el comportamiento. Porque muchas veces decimos, a mi hijo le funcionó, tú también hazlo así, o sea, como diciendo, si funcionó el castigo con mi hijo, va a funcionar con todos, pero no, esto es personalizado, o sea, depende de la experiencia que va teniendo, cómo se ha ido educando, las interacciones que ha tenido con ciertas cosas del ambiente, o sea, su historia de interacciones, ¿no? De experiencias. Es eso, o sea, es algo, nada más quería como que recalcar ahí. No sé si hay algún otro punto de lo que no es el castigo. ¿Sí? A ver, Ok, bueno, en esta parte de lo que no es el castigo, vamos a entrar en un poquito de énfasis. Cuando, por ejemplo, se está aplicando, se supone que se busca la reducción de una conducta futura o, en su defecto, la extinción, totalmente. Para eso es necesario que ya sea no solamente niños, en jóvenes, sino en adultos, la persona a la cual se está castigando tengan claro del porqué de ese castigo, ¿sí? Porque muchas veces se comete el error de solamente aplicar, ¿no? El agente, en este caso el agente castigador solamente aplica
ya sea un castigo primario o un castigo secundario, sin que en este caso la persona castigada no tenga en cuenta el conocimiento del por qué se le está castigando. Y es entonces donde justamente vamos a entrar ya en el énfasis de un poquito más adelante, del por qué la probabilidad llega a ser aún más alta de generar efectos negativos. ¿Sí? Sí, con eso que acabas, no manches. que acabas de decir, quizá voy a poner como ejemplo que alguien pudiera hacer y a lo mejor se puede dar cuenta que no le funcionó a su niño, ¿no? O a la persona. O el ejemplo podría ser de que se porta mal XY y le quito que ya se vaya a su cuarto. Pero ¿qué sería portarse mal? Dicen. ¿Qué sería portarse mal? Dijo una grosería, reprobó, no llegó tarde de algún lugar que se le dijo que no llegara hacia ahora. Eso sería portarse mal. Algo muy importante que sí, a lo mejor tienen que recalcar es de que para poder verificar que si es un castigo o no, o un reforzador o no, es que debemos de operacionalizar los comportamientos para ver realmente lo que yo voy a hacer. Como en este caso, ponemos el ejemplo de que un niño fue castigado porque se comportó mal en la escuela, porque no hizo su tarea dentro del salón y a lo mejor pues dijo alguna grosería o algo, llega su mamá a casa y nada más lo manda para su cuarto, para contar de que a lo mejor con eso el niño entienda que ya no debe de comportarse así. Pero al observar ve que no le funciona porque al otro día le vuelven a dar el mismo reporte. Ahí en ese ejemplo podríamos considerar que no fue un castigo, aunque en apariencia o en práctica, que sí lo castigué porque lo mandé a su cuarto. Pero al ver que no hubo ningún efecto, que fue lo que acaba de decir Pablo, de la reducción de ese comportamiento o la extinción, pues ya se considera que no fue un castigo, porque pues no funcionó para nada, no sirvió. Por eso a veces que muchos papás o muchas personas que castigan a alguien, ven que no funciona, es que no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque generalizan o ocupan las cosas que vamos de manera ordinaria creyendo que todo funciona o que eso le va a servir. Y eso es algo muy importante, por eso quise poner como ejemplo para empezar a ir entrando pues a lo del tema. Sí, no, o sea, se lleva un objetivo, sí. Un objetivo que sería reducir la frecuencia de un comportamiento que está inadecuado, ¿no? O sea, no es deseable en ese contexto, suprimirlo por un periodo, aunque sea, o extinguirlo, pues, o sea, de plano que ya no se vuelva a hacer, pero es muy difícil realmente. Por lo general van a tener los efectos de suprimirlo por un momento o reducirlo, pero eliminarlo necesita ser muy fuerte ese estímulo, ¿no? Que se brinde como castigo. Exacto. Ahorita vamos a ir hablando a lo mejor como esas características que se necesitan para que funcione, ¿no? Pero algo también importante, aunado a lo que mencionaba Pablo y Eder, es el hecho de que lleva un objetivo. O sea, el hecho de que tú veas que una persona, sea hijo, hermano, lo quien sea, ¿no? Hizo un comportamiento inadecuado y eso te alteró emocionalmente y tú respondiste ante eso, pero vaya, es más automático o más rápido, pues, tu respuesta. A veces puede ser nada más como una respuesta de agresión. No lleva realmente un objetivo, sino es como un desquite, ¿no? Como que, una venganza también. Eso no es castigo, o sea, los desquites, venganzas, no es castigo, porque incluso hasta puedes estar aplicando esos desquites, esas venganzas a otros comportamientos que ni siquiera son el objetivo. Puedes castigar, si no se tiene cuidado, puedes castigar incluso hasta comportamientos buenos o deseables. Todo porque no se lleva un objetivo y no se sabe un proceso y se lleva un procedimiento para que se lleve a cabo ese proceso deseable, que es la reducción o eliminación de un comportamiento, ¿no? Indeseado. Entonces eso es bueno también, eso tampoco es castigo, el desquite, la agresión, la violencia, el maltrato, la venganza no son castigos eso, ¿eh? Entonces sí, también. Te mandaron un saludo. Dice, saludos al psicólogo Salvador Frías. Gracias, mi amor. Bien, pues bueno, es algo muy curioso que eso suele pasar, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos castigar, sobre todo en esa área del cuidado de los niños, a veces sí hacemos ese tipo de situaciones que nos queremos desquitarnos del coraje o la frustración que vivimos, y por eso ya no va a funcionar, porque ya va a crear una problemática. Por eso inclusive hasta cuando se llegan a recomendar utilizar, que es muy raro que lo hagan,
un pequeño golpe se dice que es una sola nalgada nada más, o algo, pero cuando lo llegan a hacer, porque sí es algo que no se debe de hacer, ocupar la violencia para no fomentar violencia, pero se dice que deben de ser en el momento preciso y solamente una vez, y en lugares pues que también sabes que no le va a dañar al niño o a la persona, ¿no? Luego no hasta les quieren pegar en la cabeza o cosas así, ¿no? Y eso se debe tener mucho cuidado con esta parte de utilizar golpes. Lo correcto es utilizar cosas, pues ya lo vamos a comentar más a ratito, que realmente funcionen. Y por eso uno debe de observar el comportamiento de las personas, de los niños, para que sea efectivo y realmente funcione. Si no, vamos a caer en ese tipo de errores de hasta golpear porque nos vamos a frotar de que pues, lo castigo, lo encierro en su cuarto, le quito su Nintendo, le quito el celular, le quito la tele y sigue comportándose igual. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos recurrir a la violencia y pues en vez de ocuparlo de manera que podría ser servible o funcional, lo ocupamos como desquite, como violencia. A lo mejor, como también aportando a esta introducción, ¿vale? De conceptualizar el castigo, también a lo mejor algo que yo aportaría, que digo, está también ahí en los manuales, ¿no? En los libros, es que no forzosamente es un procedimiento en donde alguien, ¿no? O sea, una persona secundaria, tenga que aplicar algo, ¿no? O sea, como consecuencia de una acción. O sea, se puede dar como un procedimiento, pues digamos, natural, o sea, sin necesidad de, por ejemplo, ¿no? Ahorita mencionabas tú el caso del niño que se porta mal, ¿no? Que podemos englobar varias respuestas, varias acciones dentro de esa categoría, ¿no? Como decías tú, llegar tarde a casa, ¿no? Reprobar materias, ¿no? Y que lo mandemos a su habitación, ¿no? Sí. Y yo a lo mejor pondría un ejemplo que no necesariamente, les digo, tiene que haber como que una persona, ¿no? Que aplique un procedimiento consecuente y que se puede dar de manera más natural. Por ejemplo, cuando se te antoja un cafecito, ¿no? Y pues te lo acabas de servir, ¿no? Y está recién hecho el café y pues le tomas, ¿no? Le tomas el primer sorbo y pues te quema, ¿no? Toda la lengua. Pues esa consecuencia, pues si podemos observar, no la aplicó nadie, ¿verdad? O sea, otra persona distinta a nosotros. O sea, es una consecuencia natural, pues, en el medio. Pero como es una consecuencia inmediata a la acción, que en este caso es la de, pues, darle el sorbo, ¿no? Bruscamente, pues genera que a futuro, ¿no? Y ahí que sí sería castigo, o ahí sí nos daríamos cuenta de que es efectivamente un castigo. ¿Por qué? Porque genera un efecto que es a futuro en las próximas pues chances de que tú tengas oportunidad de tomarle pues el primer sorbo a tu cafecito, pues ya no le vas a tomar así, ¿verdad? O sea, va a disminuir esa respuesta. Lo que vas a hacer a lo mejor ahora pues es ver, ¿no? Primero comprobar a lo mejor a través de un pequeño así sorbito, ¿no? O a través de otras maneras, pues si está muy caliente, ¿no? Entonces, ahí también estaríamos hablando de castigo y nada más pongo este ejemplo pues para que también, ¿no? Se vaya entendiendo más, de que no necesariamente tiene que haber una persona, pues sí, como en el ambiente que aplique ese procedimiento, ¿no? O sea, el castigo se puede dar de manera más natural, pues con las condiciones en el medio. Nada más. Bueno, sí, o sea, entendiendo que esto es un fenómeno conductual que se da de manera, repitiendo ahí, natural, ¿no? O sea, hay unas consecuencias que van a ser inherentes a la conducta, como el ejemplo que puso Edgar. Pero al decir que esto es un proceso natural de conducta, o sea, significa que incluso entre los mismos animales se da esto. Por ejemplo, aquella ave que va a buscar alimentos para sus animalitos y en eso llega otro animal y se come su polluelo, o sea, pues ese es un proceso natural, ¿no? Y el ave va a aprender a lo mejor de ahí. O nosotros, por ejemplo, si vamos a la playa, ya ven que hay muchas gaviotas y todo eso, a lo mejor nosotros podemos dejar nuestro sándwich ahí, en lo que sacamos nuestro refresco, y viene el ave y ¡pum!, se lo lleva. Entonces, ahí aprendemos a partir de esa interacción. El mundo es de los vivos. El ave te castigó. Ándale, entonces, y de ahí vamos moldeando nuestra conducta. O sea, a lo mejor para el otro sándwich ya no lo vas a dejar ahí.
vas a abrir el refresco y ya después sacas el sándwich, vas a modificar de alguna manera. La cuestión es que estos procesos de castigo, de comportamientos, se dan de manera natural, ¿no? Los comportamientos tienen a veces consecuencias inherentes, ¿no? O sea, que le siguen, pues, sin necesidad de que haya un tercero involucrado. Ahora, a partir de eso, hay que, no sé si quieran comentar algo más. Yo quiero comentar nada más que es un muy buen ejemplo porque de hecho ahí también vemos que se va a aprender, por ejemplo, a ya no dejar tu sándwich o lo que estés comiendo ahí, pero en ciertas condiciones. O tu pizza, exacto. Pero en ciertas condiciones, ¿vale? O sea, a esas ciertas condiciones nosotros llamamos como antecedente, ¿no? O sea, como un evento que antecede a lo que nosotros hacemos, ¿no? O las circunstancias, pues, en las cuales nosotros nos encontramos. Y de ahí que entendamos, pues, que este paradigma del condicionamiento operante comprende al menos 3 términos, ¿no? Que en este caso, pues, por ejemplo, las condiciones sería estar en la playa, ¿no? Donde hay gaviotas. O sea, el individuo va a aprender que en esas condiciones es donde si él deja su sándwich o lo que esté comiendo ahí a la deriva, pues va a venir un vivo, ya sea gaviota o no sé lo que sea, y se la va a llevar. Pero, por ejemplo, si está en su casa, pues tranquilamente, ¿verdad? Lo puede dejar. O sea, hay que entender también esto, que nosotros le llamamos contingencia, ¿no? Que no es otra cosa más que relación, se da entre estos 3 elementos, al menos 3 elementos, ¿no? Dentro de este paradigma, pues operante. Entonces, a lo mejor son conceptos pues un poquito más técnicos, pero no hay que olvidarnos de eso, de que el individuo aprende a realizar o a no realizar ciertas acciones en contextos bien específicos porque vienen consecuencias pues también específicas, exacto. Sí, ¿no? La situación nos señala qué puede pasar si nos comportamos de una manera. No sé si quieren abordar algo ahí, algo más sobre eso. Sí, yo creo que es importante también comentarles a las personas de que tanto como el castigo, como el otro, dentro del condicionamiento operante, como la otra contingencia, que son los reportadores, suceden de una manera que se llaman positivos y negativos. Con todo, acá. ¿Esto qué quiere decir? No se vayan a ir con la gente al escuchar la palabra positivo y negativo, que es darle algo bueno y algo malo, ¿no? A algo bueno, le voy a dar algo bueno o algo malo que se puede confundir con cuestiones así como hemos hablado, ¿no? De golpes o cosas de este tipo, nada más le quito esto. Quiere decir esto que con positivo quiere decir que pues, le voy a otorgar, y con negativo quiere decir que le voy a quitar. A algo, le voy a otorgar algo y le voy a quitar algo. Eso quiere decir. Entonces el castigo dentro de nuestro ambiente se va a manifestar de esa manera, o nos van a otorgar algo que en este caso va a considerarse para el individuo con este término como desagradable. Y su efecto va a ser que deje de hacer ese comportamiento que estaba haciendo, como lo que acaban de poner de ejemplo. Y el quitar sí tiene mucho que ver con cosas que de alguna manera sí son agradables para el individuo, pero que les va a hacer que ese comportamiento pues sí también disminuya, como en este caso quitarle un videojuego, quitarle tiempo de ver la tele, quitarle una salida, porque hizo algo que no, a lo mejor no era correcto, y con tal de cambiar ese comportamiento, pues se le quita. Entonces, eso es muy importante que se entienda para entender lo que acaba de decir también Edgar, de esas 3 formas que va sucediendo el castigo. Porque de alguna manera sucede de manera natural, ya sea creada por nosotros mismos por alguna situación, o las situaciones que van pasando pues en nuestro ambiente, ¿no? Como el ejemplo de la gaviota. Apenas tuvimos un ejemplo vivo nosotros de esta manifestación de cuando pues, estábamos conviviendo allá y había algo perritos allá a nuestro alrededor y el Edgar estaba pues, así con su pizza así, no tenía la mano bien descuidada, y pues va el perrito y ¡pum! Se la come y ni siquiera le había dado una mordida. Que aprendí bueno, no sé si se acuerdan que en el siguiente pedazo de pizza ya me puse más entonces ahí también podemos hablar de que el efecto pues justamente fuese, ¿no? Una disminución de cierto tipo de respuesta, que en este caso es pues tener la pizza en cierta posición, ¿no? De manera descuidada. Ahora, nada más para aclarar, hay quienes dicen que
como que los más estrictos, ¿no? Para comprobar que efectivamente ha existido un aprendizaje, se tiene que ver a lo mejor reflejado en más tiempo, ¿no? O sea, La regularidad. exactamente, ¿no? Nada más por ahí. Sí, así es, pues haciendo énfasis un poquito en lo que es el agente castigador, en este caso, ejemplo de un padre de familia, y en lo que es justamente qué conducta es la que se desea extinguir o reducir, ¿sí? Es algo que tenemos que tener justamente bien claro para que no haya margen de error, tener bien claro cuál es la conducta que se busca, se necesita disminuir o desaparecer, porque si solamente en este caso el padre empieza a realizar castigos que no tienen nada que ver con lo que se pretende, es justamente donde se van a empezar a desarrollar factores como los efectos negativos, donde el niño va a empezar a interpretar de cierta forma a su papá o a ya ahí se está convirtiendo este personaje en un estímulo aversivo para el niño. Entonces empiezan a desarrollar quizás mente lejos tiene un aspecto, ¿cómo se llama? Al contrario, lejos de extinguir la conducta, se empiezan a desarrollar otras conductas innecesarias y aversivas también que van a ocasionar pues prejuicios, ¿no? Perjuicios. Así es. Entonces hay que tener bien en claro eso, cuál es la conducta que se va a castigar y va ese proceso, justamente lo que decía Edgar, también estimar el tiempo, ¿no? Si tú estás viendo que estás aplicando y que, por ejemplo, ya mandaste a tu niño, ¿no? Pues no sé, al cuarto sin celular. Ya sucedió 1, 2, 3 veces y ves que no te está funcionando, es porque algo no está corriendo en el margen que debe correr. Es justamente donde tienen que hacer énfasis de que realmente eso ya no sería un castigo, ya, o sea, está lejos de. ¿Sí? Sí, entonces, creo, ya con esta explicación de Pablo, ¿les parece si cerramos esa como introducción? Para que pasemos a lo mejor a hablar de los tipos, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Los tipos de castigo, y a lo mejor también hablar un poquito sobre los tipos de estímulo que se suelen ocupar, ¿no? Para castigar comportamientos, porque hasta para eso, o sea, hay tipos de estímulo. Hay unos tipos de estímulos que van a tener que ver con el organismo, que te van a provocar dolor. Hay otros tipos de estímulos que te van a provocar emociones o estados adversos, ¿no? Anímicos. Va a haber otros tipos de estímulos que no te van a provocar dolor ni te van a provocar alguna emoción, pero sí a lo mejor una incomodidad, como el aire o el agua, ¿no? Entonces, va a haber otros tipos de estímulos que son naturales, que te van a generar una respuesta, pues, ¿no? Que le llaman incondicionados, pero ahorita vamos a ver por eso. ¿Y por qué les digo eso? Porque va a haber tipos de estímulos que ya van a ser condicionados y que se ocupan como castigos. Sí. O sea, cosas que se relacionan a un evento que te provocó dolor o un estado adverso emocional, pero natural, ¿no? Como un electroshock. Sí, a lo mejor. Sí, vamos a ponerlo así. A lo mejor, bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos por partes, ¿no? Sí, vamos a recalcar que son los tipos de. Que viva la terapia de conducta. Que viva la modificación de conducta en esos años, ¿no? De conversión. Pero bueno, es que hay que entender que una cosa son los estímulos que se ocupan para castigar, y otra los tipos de castigo. Los tipos de castigo son dos procesos que se dan, o bien dos procedimientos que se ocupan, pues, tienen una manera distinta de aplicarse. Esos son los tipos de castigo, como mencionaba Eder, ¿no? Los positivos y los negativos. ¿Ah? Entonces, vamos a ponerlo así, vamos a tener el nombre y el apellido, ¿no? Castigo y apellido positivo, castigo y apellido negativo, ¿no? Por si lo queremos ver así. Entonces, lo positivo y negativo, si es, como lo mencionaba Eder, no hace referencia a si es bueno o malo, o si es bonito o desagradable, ¿no? O feo, ¿no? Tiene que ver con el tipo de consecuencia que se va a utilizar para afectar la conducta. ¿Cómo? Si hablamos de positivo, el tipo de consecuencia que se da es esa, o sea, se brinda un estímulo
cuando alguien realiza un comportamiento. O sea, cuando decimos positivo hacemos referencia a que algo se presenta o se da como consecuencia de una acción. Y cuando decimos negativo, se resta, precisamente, ¿no? Se resta algo como consecuencia, o se le quita o se retira algo como consecuencia. Por ejemplo, los más comunes que son castigos positivos, pues son, haces algo y se te brinda un chanclazo. Haces algo y se te brinda un grito. Haces algo y se te brinda un cablazo. Una quemada de lengua. Una quemada de lengua. Haces algo y se te brinda algo, ¿sale? Pero ese va a ser positivo porque se te presenta, se te da, se te brinda. ¿Sale? Como todos esos ejemplos que acabamos de dar. Ahora, cuando hablamos de negativo, la palabra negativo hace referencia a que se te retira algo como castigo. En este caso, haces algo, te quito el celular. Haces algo que es inadecuado, obviamente, ¿verdad? Haces algo inadecuado y te quito el internet. Haces algo inadecuado y te quito mi atención. Te quito la pizza. Te quito la pizza. Haces algo inadecuado. Ese ejemplo, perdón, de la pizza, Ajá. pues obviamente sería, o entraría dentro de esta clasificación, ¿no? De que pues la pizza en este caso es reforzante para mí, o el sándwich del individuo que ponías, el ejemplo de la gaviota, Sí. también, pues, La gaviota. sí, ¿no? En la playa, pues, de que se le quita el sándwich, en este caso, pues a mí me quitó la pizza, el Firulais. Sí, igual. Si te lo calles. Pero entonces ahí está, ¿no? Castigos positivos y negativos. Cuando se te castiga brindándote una consecuencia y cuando se te castiga retirándote una consecuencia, ¿no? Un estímulo que a lo mejor pues para ti es agradable, ¿no? Aquí nada más hay que ser bien específicos, porque, o sea, bien específicos con el estímulo o el evento concreto al cual nos referimos que es consecuente a lo que hacemos, porque se puede entender, por ejemplo, a mí me gusta como que poner siempre un caso en el cual, no, por ejemplo, en las mañanitas, cuando tienes mucho sueño, ¿no? Y te tomas tu cafecito, ¿qué pasa? Pues que normalmente despiertas, ¿cierto? O sea, ese efecto tiene, ¿no? Natural el café. Ajá. Entonces nada más hay que ser bien específicos con el evento consecuente que pudiera venir después, porque si el evento consecuente es que aparece, por ejemplo, el sueño, si estamos siendo específicos y decimos que aparece o que el evento más bien consecuente es el sueño estaría o se quitaría. Pues se quitaría, ¿no? Después de tomar el café. Sí. Pero si nosotros decimos ahora, entonces en ese caso sería que un castigo, perdón, un reforzamiento negativo, ¿no? Es que me fui como que del otro extremo para entender, para entender esto, pero sirve porque si ahora nosotros decimos nada más, en lugar del sueño, que el evento consecuente es despertar, pues sería que si tú tomas café en las mañanas, se te otorga esta sensación de estar despierto. Y entonces ahí ya sería un reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, nada más eso. lo mismo aplica para el castigo. Perdón, No, está bien. O sea, nada más eso, o sea, que hay tipos de castigo, ¿no? Uno donde se te brinda una consecuencia como castigo y otro donde se te retira algo como castigo. Y hay que ser bien específicos con la consecuencia, ese era mi punto. Sí. Pues no sé si quieren agregar algo de eso o ya estuvo. Y hablamos de los tipos de estímulo que se suelen ocupar en los experimentos. Nada más mencionarlo, o sea, nada más para que se entienda como que hay un repertorio, pues. Pero no significa, perdón, que los ocupemos, ¿verdad? Con los niños y cosas así. Nada. Quieran ocupar también. Sí, no, es que nosotros tratamos de basarnos en los hallazgos que se encuentran en el laboratorio, ¿no? Recuerden, somos basados. todo lo que aprenden aquí no lo apliquen en casa. Hay que venir a aprenderlo primero. Vengan a una sesión de terapia y les enseñamos. Depende de cómo se lleva a cabo. Pero, a ver, ¿ustedes conocen qué tipos de estímulos se han utilizado en los experimentos? De castigo, obviamente. Hay diversas clasificaciones, ¿no? Sí. Pero dependiendo de la fuente del autor. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en la información que chequé, porque nos preparamos aquí, sí, nos documentamos antes de los en vivos. Por ejemplo, hay un autor que no recuerdo si se llama Martin, no, se apellida Pearl.
Ajá. Ah, es que creo Martin es el otro. Ajá. Pero bueno, él propone una clasificación de 4 como categorías, en donde está, por ejemplo, el castigo físico, ¿no? Que tiene que ver con estímulos que generan lo que decía ahorita Chava, dolor o esta sensación de malestar, por ejemplo, física. Porque no sé si, por ejemplo, ustedes les han contado nuestros papás, bueno, a mí sí me contaban que, por ejemplo, en la escuela, en las primarias, a los que se portaban mal, los ponían así con dos tabiques en cada mano, por ejemplo, para ahí me reventaban tablas. bueno, también este tipo de estímulos, pues también entrarían dentro de lo que sería el castigo físico, ¿no? También, por ejemplo, mencionaba una segunda categoría que eran las reprimendas, el tiempo fuera también, la otra, ¿cómo se llama? Coste de respuesta, pero pues ahí yo creo que ya depende pues depende de cada autor, ¿no? Sí, esas son formatos de cómo se aplican los positivos y los negativos. O sea, son formatos, por ejemplo, si hablamos del tiempo fuera, es un formato de aplicar un castigo negativo. O sea, tú lo estás sacando de una actividad donde obtiene reforzadores, lo estás retirando por un periodo de tiempo para que no esté en contacto con esos reforzamientos. O sea, a lo mejor no se lo estás quitando literal, sino a él lo estás apartando de esa actividad reforzante. Pero es un procedimiento de castigo negativo, ¿no? Yo se me acuerdo de los ejemplos, de los esos que como comercialitos o que pasaban en algunas escuelas, el niño o la persona, el chavo que está haciendo mucho relajo, en lugar reforzante, que todos se ríen de sus chistes, lo castiga la maestra, lo pone en una esquina y le pone una oreja de burro, ¿no? Lo quita del lugar, lo saca y lo pone en otro lugar donde para él ya no es pues como reforzante, porque todos lo están viendo, todos lo están sintiendo la presión, de que lo ven cómo está, luego las orejas de burrito que le ponían, pues ahí es hacer ese tipo de actividades, ¿no? Del tiempo fuera, o los famosos, vete a tu cuarto, vete a esto, o quédate en la sala nada más, es moverlo del lugar donde de alguna manera está haciendo algo, o en la cárcel, la casa. Sí, también pasa, ¿eh? Sí. Pasa. Sí. Apenas lo vi en la Rosa de Guadalupe ayer. Eso pasó. Si quieres, vete. No, en Malcolm, perdón, Malcolm en el del medio. Cuando Malcolm llega tarde a la casa, porque se queda con la chava ya, ¿no? Pero bueno, no es otra cosa. Sí, o sea, también en laboratorio se han ocupado con perritos y con otros animales. Sí. O sea, se han ocupado ráfagas de aire. Por ejemplo, ya ven que hay pistolas que lanzan como aire. O sea, se ocupan esos como castigo, así, a la cara. Eso, se ocupan también chorros de agua, como el de, ¿no? Sí, electrochoques se ocupan también los pues electrochoques. en el libro que estamos leyendo aquí con Edgar, el de Aprendizaje y Conducta de Don Yang, el principio de Aprendizaje y Conducta de Don Yang, hay muchos ejemplos que pone para entender los comportamientos. Y ponen varios ejemplos de qué hacían con esos pequeños animales. Claro, todo era controlado, también era un nivel que nada más causara cierto malestar. Sí. No crean que los chamuscaban. Pero sin embargo funcionaba para su experimento, pero sí utilizaban mucho de ese tipo de situaciones, de electroshot, hacían mucho el de como un pequeño popotito, echarte como una pequeña aire, no corte en el ojo o en el oído, y te hacía reaccionar, ruidos, luz, sí, luces intensas. Sí. Una luz blanca así muy intensa cerca del pequeño animal. También se ocupan pinchazos, con aguja o con algo se pinchaban la pierna del perrito. Sí. También lean ese libro, está bien chido. Sí, o sea, se han ocupado infinidad de estímulos, ¿no? Bueno, también exagero con infinidad, ¿verdad? Pero sí se suelen ocupar mucho ciertos estímulos más que otros. Una, por las cuestiones de la bioética, ¿no? De cuidar al animalito, pues, de que no sea algo grave para él o afecte su vida, ¿no? O sea, sí, ¿no? Que antes sí se podía experimentar de manera muy ruda. Ahorita actualmente ya hay mucho cuidado, ¿no? En las mascotitas. Pero aún así, pues, se encuentran hallazgos importantes. Pues ahí están, ¿no? Algunos tipos de estímulos que se ocupan. Y más aparte los que se ocupan en la vida humana, en la vida en la sociedad, que son las reprimendas, los regaños. Esos que mencionamos son más en laboratorio. Y le llamabas naturales, no, incondicionados. Sí. Y pues así, ¿no? También va a haber otros tipos de castigo que se van a relacionar con los que provocan dolor o malestar emocional.
Por Sí. ejemplo, Lo que sí, decías, ¿no? ajá, si cada vez que, y eso lo hacen de hecho muchas mamás y papás, o sea, no nada más la mamá, también los papás. El típico que te cuentan, si no lo haces a las de 3, te doy un sopetón, ¿no? Entonces te cuentan 1, 2, y no lo haces, a ver, ¿a que no lo haces? 3 y ¡zas!, ¿no? O sea, lo que están haciendo es relacionar un estímulo verbal, que son los conteos, con un estímulo que te provoca dolor, que es un golpe. Entonces, como se van relacionando, esos son los famosos condicionamientos clásicos. Entonces, ya cuando el niño va a hacer una travesura, tú dices, ¿no vas a dejar de hacer eso? 1, y ya pues, mamá. O sea, ya no necesito brindarte el estímulo que te provoca dolor, sino que simplemente con el que se asocia, el que te dice, ahí viene el del dolor, con que escuches ese o se presente ese, tú respondes como si te estuvieran dando ya el golpe, ¿no? Entonces, eso nosotros llamamos castigos condicionados, los que se asocian a los que sí te provocan dolor o malestar emocional, ¿sale? Sí. Pero también se ocupan como las reprimendas o las palabras, o las miradas, ¿eh? También dicen, la mamá te le quedas viendo y, ya sabe que te va a venir el golpe, chingadazo, y con la pura mirada, ¿no? Lo controlas. O agarra el cinturón, ¿no? También, de repente. Ándale, exacto. O le pegas a la mesa, ¿no? Y ya con ese siempre ya va en serio, ¿no? O sea, esos son los condicionados. Si se dan cuenta, ni siquiera tocan a la persona, pero tienen el efecto de castigar la conducta. ¿No sé qué aportar algo? Así que, ¿qué es lo que hacía mi esto? Digo, con la pura mirada ya. Y se asociaba. Y ya se asociaba. No, sí, de hecho sí, son condicionados. Sí, condicionados. Pero bueno. Ese control de recibo. Ok, entonces, continuamos. ¿Quieren decir algo? No. Pues después entramos a lo que ya lo que sí es. A lo que venimos. A lo mero. ¿Qué sigue? Pues de los formatos, ¿no? Los formatos en los que se deben aplicar los castigos. Y lo que sí es, ya lo dijimos. Pero antes de entrar a eso, nada más quiero aportar algo también ahí, bien curioso. Para poder aplicar un castigo, el comportamiento necesita existir, ¿eh? O sea, no vas a castigar algo que no existe. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente te topas con cada cosas bien turbias. O sea, por ejemplo, interacción padres-hijos, ¿no? El niño se hace pipí en los calzoncitos, pero apenas tiene 2 años, ¿no? Tiene 2 añitos. Se hace pipí y le dan una chinga y le dicen, ¿por qué no avisas? O sea, ni siquiera sabe hablar. ¿Cómo vas a castigar eso? Que no avisas y ni siquiera sabe hablar, ¿no? La criaturita. Entonces, bueno, a los 2 años a lo mejor sí puede decir pipí, ¿no? O te señala. Sí, pero muy difícil. Exacto. Pero esa es la cuestión de que a veces se pretende castigar comportamientos que ni siquiera están instaurados. Entonces, ese es un error muy importante, porque para poder utilizar este procedimiento, necesita que el comportamiento inadecuado se haga, exista. No hay que caer en ese error de querer castigar comportamientos que ni siquiera se hacen, ¿eh? Y eso, si ustedes ponen atención en la vida diaria, se hace mucho eso. Se castigan conductas que ni siquiera hace el individuo, supuestamente por hacerlas, ¿no? Como en el caso de que les digo, o sea, el niño no sabe decir que quiere hacer pipí y se le acusa de que no avisó y le pega, ¿no? O sea, ¿cómo vas a castigar un comportamiento que ni siquiera lo hace el pequeñito? No lo tiene en su repertorio. Y así muchos de nosotros pasa. O sea, cuando tú trabajas y te dicen, es que ¿por qué nadie arregló eso si vieron que estaba ahí? Oye, es que yo no sé hacerlo. O sea, ¿por qué me quieres? Tienes multa por no hacerlo y tú también multa. Oye, pero si supiera hacerlo lo hubiera arreglado. O sea, pero me quieres castigar, pero no sé hacer eso. Solo te dicen, pero pues tienes manos. Exacto. Entonces también en la vida adulta pasa esto, ¿eh? Pasa esto de que se castigan cosas que ni siquiera se saben hacer. Así como decir, pero yo me refiero al cómo hacerlo, no con qué. Sí, entonces... te corresponde con la actividad y supone que te marcan una actividad que tienes que hacer y no hiciste aquella actividad, bueno, ¿cómo voy a saber? Si no me asignaron y ya me están regañando. Exacto. O cuando un policía te multa por algo que tú ves, que yo no sabía esa regla, ¿no? O esa instrucción, sí, pero sí existe, o sea, ¿cómo vas a castigar algo que ni siquiera sabes, no? Entonces sí pasa mucho también en la vida adulta. Nada más, pongan atención y se van a dar cuenta que castigan mucho repertorios supuestamente de conducta, pero que ni siquiera los tiene el individuo, ¿eh? Ese es un error muy grande. Y ahora sí no sé si quieran que entremos. Todo acabas de decir, yo no sé, algo que de alguna manera
he tenido, cuando voy a analizar esta cuestión de los Y ahorita, ya nomás para entrar. Con eso que acabas de decir, me estaba acordando de algo que ya había como pensado, pero no, de alguna manera me causa curiosidad si entran dentro de que también castigamos comportamientos que nosotros le creamos a otra persona. Bolita de Batman, sí. Y eso de alguna manera. Mientras sea conducta, Sí. puede castigar. Pero a veces yo lo quiero rescatar allí, que a veces no te va a funcionar como castigo porque de alguna manera tú lo estás creando, como este tipo de cosas que hace uno luego de que viene a buscarte a lo mejor un cobrador y le dices a tu hijo, dile que no estoy, y ahí está. Entonces, ¿qué le creas un comportamiento de decir una mentira, ¿no? Y al rato el niño dice mentira y tú lo quieres regañar y quitar ese comportamiento. Ahí también el castigo no funciona como tal porque tú le estás creando algo y que tú haces y él ve, y ves que hace. Entonces, al aplicar un castigo de ver que él está haciendo el mismo comportamiento de mentira, pues no te va a funcionar, no te va a servir, porque lo observa en su ambiente. O otro tipo de situaciones como el tomar, ¿no? Ve al papá que toma, a la mamá que toma y el niño lo hace y lo quiere regañar por eso, muy difícil es que con castigo va a funcionar. Sí. Porque están viendo que el comportamiento fue creado por el ambiente. No, y además es reforzante. Ajá, o sea, en ese tipo de casos, bueno, y en todo, se tiene que hacer pues lo que nosotros llamamos pues una evaluación funcional, ¿no? De qué es lo que está manteniendo una determinada conducta o acción específica. Sí. Y ver pues que a pesar de que a lo mejor nosotros apliquemos ciertos procedimientos, están en competencia con otros que al final del día, o sea, terminan pues ganando, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de una persona que toma, pues es altamente reforzante, ¿no? El efecto del alcohol y todo el ambiente en sí también, por ejemplo, si lo hace con amigos, ¿no? La convivencia social, o sea, es ver, pues, como luego decimos, ¿no? Cada caso es un caso, ¿no? Pero sí, está bien establecido, ¿no? Esto que dices, pues. Sí, y digo porque pues, yo he observado que la mayoría de nuestros comportamientos fueron creados por el ambiente donde vivimos, ¿no? Donde crecimos, nos desarrollamos. Sí. Tanto, a lo mejor aquí voy a utilizar ese término de bueno o malo, de nuestro comportamiento, ¿no? Al ojo de la sociedad. Pero pues de alguna manera fueron creados y a veces no funcionan cuando alguien está haciendo algo negativo por lo mismo, de que el mismo observar que el ambiente suele hacer ese tipo de cosas, pues no hace que no funcione como tal. Ya esto, ajá. Y es que a esto me refería con por ejemplo, que son procedimientos pues que no necesariamente, ¿cómo se puede decir? O sea, que se dan de manera natural, pues. Sí. O sea, el sujeto aprende, ¿no? Hay distintos modelos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es por observación, ¿no? Que es el aprendizaje vicario, que es donde entra pues esto que dices tú. O sea, no tenemos que esperar a que alguien pues directamente nos enseñe, ¿no? Por ejemplo, que aplique un procedimiento con nosotros, ¿no? A eso iba, con que son procedimientos naturales que ocurren. O sea, el castigo y el reforzamiento y otros procedimientos o procesos o principios ocurren de manera natural, ¿no? Al final del día. Entonces, tenemos que analizar eso. Sí, por eso desde el principio se le recalca que se debe de analizar bien el comportamiento de alguna manera para buscar todas esas variables y saber qué hacer, porque si no, pues, puede que yo haga algo y no va a funcionar, porque no tengo todo lo que podría a mí servirme de lo que yo estoy haciendo. Por eso sí, muy importante. No sé, ya pasaríamos a los efectos. Sí, los efectos negativos, ¿no? Lo que venimos diciendo. Al tema, ¿no? Ya nomás para terminar. Ok. También se ha investigado una serie de efectos que tienen esos procedimientos en el comportamiento. ¿Vale? Otros efectos comportamentales. Pues va a haber... O colaterales. Ajá, colaterales. Por ahí, también quiero mencionar que depende de las circunstancias, o sea, cómo aplicas el castigo en qué circunstancias, ¿vale? Porque, por ejemplo, un efecto que tiene el castigo se ha demostrado de que si tú tienes a dos ratitas en una misma caja y castigas a una y a la otra no, esa rata va a morder a la otra. Es como si se enojara de que le aplicaste el castigo y se desquita, ¿no? O sea, tiene ese efecto de agresión. Sí. Entonces, pero en esas circunstancias. En esas circunstancias, exacto. Entonces, hay que tener cuidado de cuando vayamos a aplicar este procedimiento,
tener pensado ese efecto, o sea, de que, a ver, si están los dos hermanos y castigo a uno, probablemente pueda que ese hermano se desquite con el otro, ¿eh? O sea, lo agreda. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tomar en ese caso específico, o en esas circunstancias, que sean a lo mejor que los dos hermanitos están ahí y castigas a uno, ten pensado de que pueda agredir al otro, ¿eh? O sea, así como la ratita agredía a la otra ratita, así algo puede pasar. Entonces hay que tomar en cuenta ese primer efecto colateral que tiene, ¿no? Aplicar ese tipo de procedimientos. No sé si quieran comentar algo. Sí, por eso se llaman colaterales, pues, porque se dan al mismo tiempo. Es correcto. Bueno, yo quiero comentar un ejemplo bien claro de justamente historial de aprendizaje al aplicar un castigo. En este momento vamos a hablar de un ejemplo que se ha postergado por muchos años y que muchas veces hemos escuchado decir de personas así que ven un patrón de comportamientos, por ejemplo, en un niño o en un adolescente, decir, salió, mira, pues, ¿qué se esperaba? Salió igualito a su papá, o salió igualito a su mamá, o dichos así, por ejemplo, que dicen, ah, mira, pues es su hijo, otra cosa hubieras heredado. Son muy usuales y que la gente siempre está confundiendo de que meramente estos comportamientos son hereditarios, que porque tú eres Eder García y tu hijo es Eder García, que por ser García lo heredó de sangre. Pero tranquilo, pues. Tranquilo. Pero no me pegues. Contentos, pues. Contentos. Entonces, es un mito, realmente no hay evidencia científica de eso. Lo que sí hay es que se desarrolló este aprendizaje en un... Diles que no me haces caso. Hazme caso, güey. Por eso te castigan, güey. Te voy a castigar, Ya ven, ya dejó su cel. Entonces, no, es meramente mitológico, es mito, eso no es cierto. Simplemente que en ese determinado contexto que es el hogar, pues el niño aprende se modela, ¿no? Modela, Sigue sus modelos, claro, ya sea del papá, de la mamá, y por eso la gente siempre señala, dice, pues su hijo lo heredó de sangre, es totalmente pues falso. Pero pues sí, muchas veces el aprendizaje viene de castigos aplicados. Por eso hay mucha violencia, porque justamente por eso los padres asistan a psicoterapia, porque no todo se arregla con violencia. Hay ciertas medidas, ciertos parámetros. No. Bueno, entonces, ese es un ejemplo que yo quería por ahí enfatizar. Muy bien. Yo quería hablar de otro efecto también. No, es terapia para ricos. ¿Qué tipo de terapia para ricos, No, patrona. De hecho, sí, hay una estima que solamente los ricos pueden ir a terapia por el costo. Pero aquí en Guapi sí manejamos precios accesibles. Aquí es para todas las personas. Promoción. Y pueden venir, ¿no? Ay, la verdad, somos una. Aparte, aquí van a aprender, pero. ¿Por qué decir que no? Cuando sí. Así es. Otro efecto del castigo que también suele suceder demasiado cuando no se aplica de una manera correcta o como debe de ser, es el escapar o evitar. Porque, ¿qué ocurre aquí? Que lo que aprende la persona es simplemente evitar el castigo y no disminuye ni se elimina su comportamiento. Y aprende cómo, si ya sabe que se le dijo a lo mejor, si reprueba, se reprobó ahorita el examen, lo castigaron de una manera muy dura, pero que no le funcionó directamente ese castigo y vuelve a reprobar un segundo examen. Ya lo que va a hacer la persona no va a ir a agarrar y a enseñarle a su mamá o va a tratar de evitar a su mamá o a su papá porque ya sabe que si lo ve y le enseñan que reprobó o se entera, lo van a regañar, lo van a volver a castigar de la misma manera. Entonces, ¿qué aprendió ahí? Nada más a evitar el castigo, más no aprendió a modificar el comportamiento problema, que en este caso era reprobar. Entonces, por eso es muy importante que se observe bien qué es lo que se va a hacer, porque si no vamos a simplemente enseñar a la persona a que lo evite, a que evite el castigo, más no que no se elimine ese comportamiento. Para mí, te metiste en serios problemas. ¿Quieres comentar algo? Nada más quería comentar que, por ejemplo, lo que mencionabas de las mentiras es una forma de justamente de evitar. O sea, el niño en este caso, en las próximas, o la niña, ¿no? En las próximas circunstancias similares en donde
pues tenga que decirle a su mamá cuánto sacó, ¿no? En matemáticas o en tal materia, muy probablemente mienta, ¿no? Muy probablemente diga, pues, un 8, ¿no? Como llegan con el lapicito, no sacó Y un así, 20. y así se la puede llevar todo el año, y ¿qué crees? ¿No? Llegando al final del año escolar, del ciclo escolar, pues resulta que mintió, ¿no? La No pasa nada. criatura. Y pues ahí se da cuenta la mamá o el papá de que pues en su boleta puras reprobadas, ¿no? Y ahí después viene ahora sí un castigo más severo. ¿Y por qué no me dijiste? ¿No? ¿Por qué me estás mintiendo? Y pues le dan su tunda, ¿verdad? Entonces, nada más que las mentiras, ahí es donde pues comienzan también a desarrollarse, ¿no? Obviamente sabemos que esto, pues obviamente también lo aprende el niño, ¿no? En su ambiente, ¿no? Y de nuevo, los eventos se dan naturalmente, ¿no? No necesariamente le tienes que enseñar a mentir a un niño, por ejemplo, tú como papá, lo puede observar en sus compañeros, con sus amigos, o sea, lo puede ver en las películas, o sea, son fenómenos naturales, pues, que ocurren. Sí, entonces, recapitulando, efectos colaterales son que puede generar agresión, ¿no? O sea, el que recibe el castigo puede ir a agredir a otro como desquite, pues. Que se modelan, o sea, si tú enseñas a partir de castigo, ese comportamiento se tiende a imitar. Y en la agresión puede ser autoinfligida, ¿eh? Sí. No necesariamente tiene que ser hacia otro individuo. Por ejemplo, bueno, conozco un caso de una persona que pues tiene por ahí unos problemas de lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, tiene pues justamente esta como limitante, ¿no? De saberse comunicar, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta persona luego he notado que se golpea, ¿no? Cuando comienzan estas reprimendas de que hizo algo mal, Sí. ¿no? Y vienen las reprimendas, pues normalmente de sus papás, comienza a darse de golpes. O sea, esa agresión se da exactamente, se da hacia él mismo. Entonces también nada más para... Y con condicionados también, o sea, esos son como incondicionados, ¿no? Provocan dolor. Pero también uno se puede autoestimular o autocastigar con cuestiones condicionadas, como por ejemplo las palabras. Como por ejemplo, ahorita yo puedo estar aquí y hago esto, ¿no? Y yo mismo me digo, ¡ay, qué estúpido! ¿Sale? O sea, como yo mismo me castigo con esas palabras, ¿no? Soy un idiota, ¿no? O sea, algo. O sea, si se dan cuenta, y eso es muy común, ¿no? O sea, esas palabras ocupan como un autocastigo, como diciendo, pues está mal, ¿no? Sí, pero no lo hagas. ¿Quieres preguntar algo? Sí, quiero agregar un poquito ahí conforme a lo de escape y evitación. Eso también. El individuo castigado. Mira, hay un dicho bien bonito que dice: modo señora. Se felicita en público y se corrige en privado, ¿sí? Porque muchas veces el individuo castigado, ahorita pongo el ejemplo bien claro, el individuo castigado asocia el contexto, el lugar de donde sucedió este castigo y lo evita, ¿sí? Voy a poner un ejemplo un poquito llamativo ahí. Yo trabajo en la música, tengo un grupo norteño, ustedes lo saben, ahí para los espectadores también. Muchachos de VIP, ahí está la promoción gratis, dice. En ocasiones me ha tocado llevar músicos que no tocan de planta conmigo, sino que son algunas veces en algunos lugares donde no pagan mucho, aprendices. Yo los llevo sin ningún problema, trabajan conmigo. Como Eugenio Derbez, que son, te ayudan, pero no les pagas. Ándale. No, ya. Entonces, se supone, estamos tocando una canción normal, el muchacho se equivoca, ¿sí? Lejos de yo, si en ese momento lo agredo verbalmente o lo castigo, ya sea como dicen ustedes, con miradas, o le digo algo, es que, hey, ponte bien, o no sé, le doy un saco, no le pago, ¿sí? Esta persona, este individuo castigado, va a tender a evitar ya, inclusive tener contacto conmigo posiblemente, ¿no? Yo voy a hacer me va a evitar, ¿sí? Yo voy a hacer su estímulo aversivo, el lugar, pongamos que vamos a un restaurancillo, él no va a querer volver a ese lugar, y si en ese momento, por ejemplo, dicen, ay, el zapesazo, posiblemente si esta persona ya a ese lugar lo va a empezar a evitar, lo va a empezar
Sí, la persona que castiga se asocia con el castigo y por tanto se evita también. Así, Oye, y hay experimentos con esto. En el libro de Kasdin, en el manual de Kasdin, ¡ouch! viene un ejemplo en donde se hizo un estudio con niños que sus cuidadores, me parece que eran, o sus maestros, no recuerdo bien, pero pues figuras de autoridad, ¿no? Empleaban castigo en dos grupos y en el otro no aplicaban castigo, ¿no? Y los niños preferían pues a los adultos que no los castigaban. Sí, y algo también importante, ¿qué sería lo más objetivo hacer? Si, por ejemplo, mi músico se equivoca, no ofenderlo, no corregirlo en el momento de manera castigante, pero tampoco reírme, o tampoco burlar, o por así decirlo, tampoco reforzar esa conducta de que ya se equivocó, porque entonces estás exactamente, tanto la estás supuestamente castigando, pero la estás reforzando la misma conducta. Por eso decía el dicho hace un ratito, sí, en privado sería mejor que sí, como dice el dicho, ¿no? De los trapos que sucios se lavan en casa, ¿no? Algo así. También ese efecto de que se relaciona el castigador con el castigo se da en los cuidadores o los padres. O sea, si el papá es el que castiga y la mamá es la que refuerza, entonces por eso es que va a querer pasar más tiempo con mamá que con papá. O que cuando llega papá, puede estar haciendo su desmadre el chamaquito y llega papá y ¡pum! Sí. Se educa, se controla. Porque papá es el que da los castigos y se asocia y es como funciona como un estímulo aversivo. Sí, o viceversa. Viceversa también puede ocurrir que la mamá, de hecho, por ejemplo, quienes nada más cuidan al niño, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que se divorcian y que pues se quedan con el niño, por ejemplo, y pasan pues la mayoría del tiempo, pues en esa crianza, ¿no? En esa interacción, pues sí llegan a castigarlos mucho más veces, ¿no? A los niños que, por ejemplo, que los papás, ¿no? Y cuando ven al papá, a lo mejor, pues como no los castigan, ¿no? Tanto, prefieren más al papá, ¿no? O sea, sí. También se puede dar al revés. Sí. Ahora, quiero retomar lo que mencionaban porque la ciencia se construye a partir de evidencia, pues, ¿no? Así es. Entonces, existe esta idea de que el castigo provoca otras conductas como de escape o de evitación. ¿Pero por qué digo que una creencia? Porque realmente cuando tú sabes aplicar un castigo, no das pie a que se generen esas conductas de escape o evitación. O sea, el castigo no genera eso automático, genera tu mal procedimiento. ¿Por qué? Porque con ratitas también se ponían en cajas y con una puertita, ¿no? Para pasar a otra sala. En una sala se le daba castigo y tenía una puerta, y en la otra sala no daban ningún castigo. Entonces, se encontró que cuando la ratita estaba ahí en esa sala, se castigaba un comportamiento y ahí quedaba, ¿no? O sea, se castigaba el comportamiento como tal. Pero cuando estaba la puerta abierta, la ratita tenía oportunidad de generar un escape. La famosa taza vaivén. Ajá, exacto. Entonces, un verdadero castigo, un verdadero procedimiento, no te da chance a que escapes del castigo. O sea, del castigo no se escapa, papi. O sea, el castigo se da sí o sí. Si no lo estás dando, es un reforzamiento negativo, papi. Gracias por enmarcar. ¿Qué hacer? O sea, el castigo no se escapa. La neta, o sea, sí, del castigo no se escapa, papi. O sea, si se escapa, es reforzamiento negativo. Sí, nada más a lo mejor esto es mucho más, no, y es mucho más laboratorio, porque obviamente ahí tenemos o controlamos estas condiciones, ¿no? O sea, es un ambiente controlado. En el ambiente natural, pues de repente es difícil, ¿no? No significa que no se puedan utilizar procedimientos en donde nosotros tengamos la certeza de que justamente vamos a aplicarlo de manera correcta, sí. y justamente para evitar, valga la redundancia, que la persona evite, ¿no? Sí, por eso hace rato yo decía que si no se aplica como es, va a pasar eso, porque si no, pues sí caeríamos en otro tipo de contingencia.
Andan bien recios ustedes, Por eso nos preparamos día con día. Ya saquen el laboratorio. Ya saquen el dom. De hecho, si quieren, hay 3 videos que tenemos con Edgar hablando de este libro y pueden pasar a mi canal de YouTube. Invítame, papi. Y en la siguiente vamos a hablar Te hablo bien chingón del castigo. De hecho, ya te invito. Tenemos hasta pues. estamos leyendo el libro con Edgar y estamos cada capítulo que terminamos hacemos un en vivo explicando lo que aprendimos. Y los tengo pues en YouTube, ese canal especial que hice aquí. Principios de aprendizaje y conducta de Don Jan, y hay 3 videos, los pueden ver, son los 3 primeros capítulos para que los vean. Nos vamos a aventarnos el 4, que es lo que sigue del condicionamiento clásico, próximamente, que ya lo acabé. Recapitulando. ¿Cómo estás en YouTube? Entonces, estoy con mi nombre en YouTube como Sic Eder García. Así me pueden. Entonces recapitulamos los efectos negativos, ¿no? Colaterales del castigo, que es que quien castiga se asocia con el castigo y al rato el que es castigado no evita, ¿no? Al que da el castigo lo evita, ¿no? Pero imagínate que eres papá o eres un educador, pues no te van a hacer caso porque eres proveedor de castigo y no quieren estar contigo. Sí. De que se modela, se aprende, o sea, si yo le muestro esto a un niño o a alguien más, esa persona repite cómo castigar eso, ¿no? El otro sería que la agresión, o sea, si yo castigo a uno y está otra persona ahí, al que yo castigué va a generarle una especie como de agresión hacia el otro, ¿no? Que no es castigado. Sí. Entonces eso también puede generar agresión, ¿no? En las personas de su alrededor, de su entorno. Dice por ahí se desquita, pues. ¿Qué otro efecto colateral? Que pues si no se aplica bien puede generar conductas de escape, de evitación, ¿no? Que también trastornan la interacción. ¿no? También las reacciones emocionales, o sea, que son reacciones pues típicas de llanto, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, emociones desagradables, ¿no? O sea, que no son gratas de experimentar, que provoca mucho eso y que de repente ese tipo de respuestas emocionales pueden llegar a ser limitantes o bloquean exactamente el que, por ejemplo, sí, se trate de dar una conducta deseable, ¿no? Y se condicionan, por ejemplo, como decía Chava, me parece que decía, también a cierto tipo de señales. O sea, de repente la mamá, por ejemplo, bien castigante o el papá bien castigante, ¿no? Y de nuevo, metiéndonos a estas cuestiones de crianza, ¿no? No con el objetivo de nuevo de regañar, ¿no? A papás. O sea, pero de nuevo es como que un ámbito en donde se da mucho, ¿no? De repente una mamá, exactamente, una mamá muy, muy castigante, un papá muy castigante, de repente se llega a condicionar con, lo decían, ¿no? Ahorita con las miradas, o sea, de repente con una miradita y ves que ya el niño ya está todo traumado, ¿no? Llorando. Sí, en serio. O sea, es poco adaptativo, pues, por ejemplo, ¿no? Esto de que los niños pues estén teniendo, ¿no? Este tipo de reacciones emocionales muy frecuentemente, y quizá en lugares o en condiciones, en contextos en donde pues perjudica, ¿no? O es una limitante. Sí, o sea, hablamos de que, por ejemplo, se da la situación de que van a hacer la tarea, pero primero lo regañaste, ¿no? O le pegaste. O sea, ya le generaste un estado adverso emocional. Muy difícil. Exacto. Exacto. Entonces, a eso nos referimos como inhibe el comportamiento adecuado o bloquea que se dé, impide que se dé el otro comportamiento que tú quieres. O sea, si quieres que haga la tarea, pero ya te lo chingaste, y ya está llorando, y ya está bien afectado emocionalmente, o sea, va a ser muy difícil que comience a hacer la tarea. Sí. O sea, menos va a querer porque ya está otro comportamiento compitiendo con el que tú quieres. Y ya estamos hablando de emociones, entonces, sumamente complicado. Es como cuando están con sus parejas, y sus parejas les hizo una grosería, y al rato quieren tener sexo. O sea, ¿cómo puedes? O sea, estoy enojado todavía, ¿cómo voy a tener sexo ahorita, no? Tú, bueno, porque eres el Miraculous. Y quieres besarla y... Exacto, o sea, un estado emocional adverso bloquea o impide que se lleve a cabo otro comportamiento deseado. Son conductas incompatibles, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y de ahí también otro efecto que quiero comentar es que bueno, no sé si es un efecto, sino es pues parte de un proceso. Que los castigos no enseñan la conducta adecuada, solamente castigan la conducta inadecuada, pero no te enseñan la conducta adecuada. Esa es otra cosa.
Sí. ¿Quieres decir algo? No, pues pensé que le iba a explicar algo. Rájala tú. Pues eso es algo muy, muy importante porque estamos solamente enfocándonos a lo que está haciendo mal. Y no agrego la parte de que, quisiera que te comportaras de esta manera, ¿no? Como en el caso de los berrinches, ¿no? El niño grita, empieza a hacer harto berrinche, yo me molesto ese berrinche y ya le llego con un chingadazo, ¿no? ¿Qué es lo único que hago? Estoy enseñando que porque esa conducta no me agrada, que está mal, pero ni siquiera a veces digo, no, es que es que lo que pasa es que a veces eso está mal, bueno, ya. deberías de comportarte de esta manera, y ahí nos quedamos nada más. Y había el otro compañero, el camarada Itiel, luego ponía un ejemplo de que cuando el niño se comporta de una manera tranquila, jugando en su cuarto o en su sala con sus juguetitos, nunca les decimos nada. Entonces, porque ahí hace esa referencia, solamente actuamos cuando el niño está llorando, gritando, y que enseñamos solamente la conducta que se consideramos que está mal. A esa parte, y eso hace que de alguna manera pues no se aplique de manera y tenga un efecto de que solamente pues se hagan comportamientos o se crean otro tipo de situaciones que puedan pasar. Ajá. Y de hecho, este caso que mencionas me recordó a otro efecto colateral negativo, que es el de la perpetuación. Porque en la persona que aplica el castigo, pues sabemos que se refuerza inmediatamente porque, pues de nuevo, ¿no? En la crianza, en los ejemplos ajá, exacto, en los ejemplos de crianza es muy poderoso porque es inmediato, casi el efecto, ¿no? O sea, tenemos de nuevo a la típica, a lo mejor mamá o papá muy, muy castigante de que en el momento de que un niño, ¿no? Esté haciendo algo. Yo tengo una pregunta. Ok, ajá. Esté haciendo algo indeseado, pues normalmente se le regaña, ¿no? Fuerte, de manera así, pues sí, ¿no? Intensa. Y por ejemplo, tiene como que este efecto, ¿no? Entonces el papá o la mamá entiende, pues, ¿no? Que es como que un efecto muy, muy inmediato y por eso se refuerza. Y cada vez o a cada rato, pues, ¿no? Está como que y se abusa y se perpetúa, pues, este procedimiento. Lamentablemente no se hace en muchos casos un procedimiento de reforzamiento y nada más se está castigando a cada rato y no refuerzas otras respuestas, ¿no? Que sí son deseables. Ok. Dice, pregunta Morales Jaime, entonces, ¿una mala conducta es mejor trabajarla con reforzadores? Por ejemplo, un niño que no hace la tarea, en vez de darle un castigo, ¿es mejor un reforzador al terminar la tarea? A ver, ¿contesten o trabajo? Por ejemplo, un niño que no hace tarea. A ver. Sí. A ver, pero. ¿Tú? No, tú no has puesto más. Pues bueno, retomando sobre el efecto que tiene que tener el castigo, para que se lleve a cabo exitosamente, es necesario que justamente cuando una conducta o un comportamiento se esté castigando, se estén reforzando otras conductas que son, pues, objetivas, ¿sí? Que ayudan para esto. Por ejemplo, poniendo el caso de un niño, ¿no? Podemos reforzar su comportamiento. Vamos a suponer que el niño no quiere hacer la tarea y solamente ha sacado su cuadernillo de trabajo, ¿sí? De esta forma, el papá puede decirle, oye, qué bonito está tu cuaderno, o qué bien te ves hoy, sacar su celular, te puedo tomar una foto porque te ves muy bonito hoy con tu cuaderno. Estás reforzando la conducta de siquiera haber sacado su cuadernillo, ¿sí? Al mismo tiempo de que, como dice la persona, castigar el hecho de no querer hacer tarea. Lo que estás reforzando es la conducta de haber sacado su cuaderno. De esta forma, el niño pues va a despertar en él la intensidad de querer llevar a cabo ese comportamiento. Al mismo tiempo de que se castiga, reforzar otras conductas que son de ayuda. Sí. ¿Sí me da a entender? Sí. De hecho, hay una frase muy típica de todo modificador de conducta se la sabe. Entonces, que dice que siempre va a ser mejor reforzar un comportamiento que castigarlo. Entonces, a partir de esa premisa típica, ¿no? De modificación de conducta, lo que sí es que
De hecho, cuando se va a emplear un procedimiento de castigo, siempre se sugiere que se haga un programa de reforzamiento para un comportamiento alterno o que compita con la mala conducta, ¿no? En este caso, a lo mejor se entiende la pregunta que hiciste, Jaime, nada más que al principio está un poquito extraña. Dice, entonces, una mala conducta es mejor trabajarla con reforzadores. No con reforzadores la mala conducta, porque estaría reforzando más la mala conducta, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que es, de hecho, cuando se sugiere que se haga un programa de reforzamiento con una conducta que compita con la mala conducta. Por ejemplo, si tenemos a un niño que está brincando en el sillón y nosotros queremos que esté sentado, en lugar de castigarle que brinque, le reforzamos que esté sentado. O un niño en el salón de clases que siempre se le para y anda corriendo, en lugar de castigarle eso, mejor le reforzamos que esté sentadito poniendo atención. ¿Sale? Entonces, lo que va a pasar es que, o bueno, lo que pasa en ese ambiente naturalmente es que la mala conducta está obteniendo los reforzadores, está obteniendo la atención, está obteniendo que le miren, o sea, el mal comportamiento o el comportamiento inadecuado está Siendo reforzado. exacto, sí es el que obtiene pues los reforzamientos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle reforzamientos al comportamiento que compite con ese mal comportamiento, ¿no? O con otro alterno, o sea, diferente a lo mejor, no necesariamente lo contrario, sino otro diferente. Entonces, pues sí, aunque ahí realmente ya no estaríamos haciendo como un programa de castigo puro, o sea, ya estaríamos mezclando reforzamientos. Pero es lo que se sugiere, ¿no? Precisamente para contrarrestar estos efectos colaterales. Sí, normalmente en terapia se da todo un paquete, ¿no? O sea, no es nada más te doy o te diseño este programa de castigo y ya, ¿no? O sea, Es que de hecho no. ahí sería generar una conducta, porque aquí lo que busca es que haga la tarea. O sea, Exacto. no está el hecho. Sí, o sea, ahí es que Sí, si no la hace, enseñarle, ¿no? Primero desarrollar. Y si se hace, pues ahora sí reforzar para que se mantenga o se incremente. Pero exactamente, hay que desarrollar ese comportamiento primero. Y para desarrollar la tarea. Y para desarrollar hay todavía otras más técnicas. Exactamente, por eso vengan a psicoterapia. Moldeamiento, encadenamiento y modelado va a ser. Todo el paquete. Ya para que no vengan a terapia. Ay, hablando más gratis. Ok, pues no sé si tengan alguna otra duda por ahí. Gracias a Jaime por la pregunta, ¿verdad? Y a todos los que también han estado comentando. Y pues no sé si ya ir cerrando, chicos conductuosos. Comercial. Quiero mandar un saludo Comercial. Para mis sobrinos, Gustavo Maldonado, para Eri Maldonado, futuros psicólogos. El saludazo, nunca se pierde nada del material de WAPIC. Saludos. No, ya los voy a cambiar. Pero bueno, ahí está. Porque dicen que yo se los doy gratis en la casa. No sé si sea cierto. Eso sí, no sé. Mételos al taller. Pero bueno, los invitamos, comercial también, los invitamos al tallercito. Bueno, va a ser círculo de estudio de ansiedad, ¿vale? También que ya... Formación para profesionales. Así es dirigido a estudiantes o psicólogos, ¿vale? Pues no sé, ya para ir cerrando, no sé si tengan o tienen otro otro efecto colateral que se sepan. Pues yo me estoy acordando de uno que no sé qué tan, ahí sí le tengo un poquito de como curiosidad o duda. Zárragalo. Pero era este concepto o esa etiqueta que le han dado, lo de la indefinición aprendida. Indefensión aprendida. Se dice que así, tengo palabras que no las puedo pronunciar. No, todos hay palabras que no pronunciamos bien. Se dice que el utilizar mucho los castigos, se supone que te crea ese comportamiento. Y ese comportamiento es de que o te paralizas, ya no sepas qué hacer ante la situación desagradable o provocada de castigo. Me acuerdo, por ejemplo, de algunos programas en laboratorios que ponían a la ratita, le daban un electroshock y había como que un lugar para comida, ¿no? Al momento de que ella bajaba la palanquita, se recibía una descarga, ¿no? Entonces llegó el momento donde aprendió ya no hacerlo y se quedaba quieta porque sabía que iba a recibir una descarga.
Y ahora lo trasladamos a un ejemplo dentro del ambiente social, la cuestión de la violencia en casa, con la pareja, ¿no? Ya sea hombre hacia mujer o mujer hacia hombre. Y llega un momento donde recibe tantas cuestiones desagradables que la persona ya queda de una actitud de que ya no sabe qué hacer, ya no puede dejar la relación, ya no puede irse a otro lado, porque todo lo que aprende es de que ya recibe mucho castigo. Ese es Cecilia. Y yo siento que es uno de los aspectos como que más fuertes dentro de la mala aplicación del castigo o el exceso que te puede provocar, ¿no? Lo de la indefensión aprendida, que pues aprendes a ya no defenderte, a ya no hacer nada, porque sabes si haces algo vas a recibir un trancazo, algo que no, como el cuestión de la violencia en casa, ¿no? Sí, si dices al esposo o a la esposa algo, recibes un golpe, y huyes, recibes golpe, huyes, te vas, recibes violencia, entonces aprendes ya no hacer nada, y por eso muchas personas es muy difícil salir de esta situación, porque ya todo lo que intentaron, pues recibieron cosas muy desagradables. Sí, aunque ahí, de nuevo, a lo mejor en ambientes como más naturales, de nuevo, compiten otro tipo de factores. Por ejemplo, en el caso de este tipo, ¿no? El que pones quizá una regla verbal, ¿no? Puede también estar ahí, reforzadores pues también a lo mejor de repente, ¿no? Este tipo de reforzamientos, intermitentes, ¿no? Discriminativos, condicionados. Ya en el ambiente. Pero está chido. Yo creo que el próximo en vivo, indefensión aprendida. Sí, que es algo más. Sí, porque ahí te va. No sé qué decir. Yo traía esa curiosidad en ese tema. Sí, ya saben, cuando digo ahí te va, porque te la va a dejar caer. No, a ver, no. Te das el papi, está chido. Es que, ¿cómo es indefensión aprendida, no? Bueno, yo digo porque traía esa curiosidad que no sabía cómo entrar dentro de esta, pues, es algo que he estado como investigando. Porque también es esa parte, como acaba de decir Edgar, que al último las contingencias o las llamadas 4 contingencias, que son reforzadores positivos, negativos, castigos positivos y negativos, ya en el ambiente natural conviven. Todas se dan en simultáneo. Ninguna se separa por... Se está recetando, se separa por formación o por aprendizaje teórico, para que nosotros observemos qué es lo que tiene que observar, ¿no? Pero ya en la naturaleza, esas madres se dan de forma natural y las 4 conviven. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? En el momento de que puedes estar recibiendo un reforzador positivo, hay algo que está castigándote, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo sería la luz del sol, ¿no? Recibes algo que desagradable, el calor, pero al momento te mueve a un reforzador, que sería buscar una sombra, y se conviven al mismo tiempo las cosas. Y ya en el último ahí es donde puede entrar la confusión de que no sé qué fue. Evito el sol como reforzamiento negativo porque estoy recibiendo desagradable, o estoy siendo castigado por el sol y por eso hago tal comportamiento. Por eso ya en la cuestión de la observación, lo que se llama análisis funcional de la conducta es observar todas esas variables para que entendamos realmente cuál es la problemática real para poder salir o mejorar la situación, ¿no? Sí, es. Pues, Ahí te va. Ahí te va a decir. Es como que era el momento. Eso es. No, pues ahí va. Es que nacemos indefensos, papi. No aprendemos a ser indefensos. Pero no es tu culpa, papi. Esa es la teoría, es como la plantean, ¿no? O sea, y aparte tiene que ver con otra circunstancia, ¿no? Porque no necesariamente en ese experimento de los perros, de Seligman, no se castigaba un comportamiento en específico. Lo único que se hacía era que no hubiera chance de generar un repertorio conductual que suprimiera ese castigo. Escapes, pues. Fíjate que no recordaba bien de quién era. Entonces, prácticamente se le enseña a la persona que en una situación concreta, cualquier repertorio que haga no le va a funcionar para eliminar un castigo. Bueno, un estímulo aversivo, pues, no. Pero nacemos indefensos, entonces no hay algo como que aprendamos a ser indefensos, y así nacemos. ¿Vale? No sé si me explico. Sí. Ya fierro. Pues concluimos con ese tema. Sí, nada más para terminar, un último ejemplo de un efecto colateral.
tiene un efecto negativo. Por eso vengan a psicoterapia, es muy importante que asistan, porque estando dentro de psicoterapia, nosotros evaluamos, analizamos, hacemos un análisis funcional completo. Con todo y las variables de disposición. Con todo. Tengo una amiga que convivimos mucho. Entonces, es en serio, este es un caso real, Entonces, desde que yo la conocí, siempre se escuchaba su respiración, se escuchaba pues su nariz como respiraba, se escuchaba el ruidito del aire que entraba exactamente. Por respeto no le pregunté, hasta después que agarramos confianza le pregunté, oye, ¿qué problema tienes, no? Entonces, a lo que me dijo, que cuando ella tenía 3 años y medio, se salió su casa estaba a bordo de calle donde pasaban los carros, la niña se salió, su mamá la metió, pero le pegó y la golpeó en la cara. Después, un estudio que ella se hizo justamente por su nariz, reveló que ella nació con el tabique sensible. Entonces, a lo más mínimo, fue desviado. ¿Me entiendes? Entonces, eso sería un efecto negativo del castigo, ya sería desarrollando pues síntomas o problemas físicos, ¿sí? En este caso de mi amiga, pues su tabique de la nariz. Ya nada más para aterrar y cerrar y terminar. Eso aplicaría para lo que es el castigo físico, pues. Exactamente, para lo que es el castigo físico. Ten cuidado, vengan a terapia. Pues fíjate para que ya me tomo. Yo quiero hacer mi promo, esos. Hay una página ahí en Facebook que se llama El Universo Conductual. Y también hay un canal de YouTube que también lleva el mismo nombre, El Universo Conductual. Pues suscríbanse, bandita, y próximamente en vacaciones va a haber más tiempo libre para subir contenido. Entonces esperemos que por ahí haya más cosas, ¿no? Y obviamente pues están invitados, o sea, hay que jalar, ¿no? Ha estado parado El Universo Conductual. Ok. Hay que hacer unos videitos. Bueno, pues ya nada más, de forma rápida, los que falten por ahí y que tengan ganas de ser partícipes del círculo de estudio de ansiedad, inscríbanse, ya es mañana comienza ya, está completo, o sea, no se van a arrepentir, es un gran aprendizaje que les va a servir mucho para su vida profesional. Ahí están los costos, son 3 sesiones. 300 pesos nada más por las 3 sesiones, inicia... Y si quieren constancia, 350. 350, es correcto, con su constancia. Sí, súper barato. Y pues se lleva a cabo mañana viernes, lunes, que es 15, es correcto, y finaliza el viernes de la próxima semana. Son 2 horitas y va a estar muy completo, así que los que falten por inscribirse, adelante, inscríbanse. Yo solamente tengo 2 Facebook y un TikTok. En el primer Facebook estoy como José Pablo Villa, psicólogo, y en el segundo estoy como psicólogo José Pablo Villa. Y mi TikTok igual, mi TikTok está igual. Entonces, muchas gracias, Edgar. ¿Yo? No, aquí tengo. Nos vamos despidiendo, ¿no? ¿O vas a hacer promo de algo también? Yo nada más quería dar como unas pequeñas conclusiones. Lo que decía Eder, análisis funcional siempre, cada caso es un caso, ¿vale? A la hora de aplicar castigo conviene analizar bien el caso, porque no aplica para todos igual, ¿vale? Distribuyan reforzadores y castigos, ¿vale? Normalmente también los manuales te dicen como que una prox, de hecho hay un manual que te dice que los castigos deben de ser una tercera parte o una cuarta parte de lo que tú refuerzas, ¿no? Ahí no sé bien, la verdad, si hay investigación de más o menos cuánto sea o cuánto tenga que ser la tasa de reforzamiento y la tasa de castigo para que el papá o la mamá no se asocien pues como que ajá, pero bueno, distribuyan, ¿vale? Refuercen en lugar de castigar. Preferencia por el castigo negativo, ¿vale? Y obviamente también tratar de evitar el castigo físico, ¿vale? Yo soy de la idea de que siempre hay una alternativa, ¿no? O sea, siempre tendríamos que a lo mejor pues analizar el caso, pero casi siempre hay una alternativa para no emplear el castigo físico, ¿vale? Y que sea contingente, esa es también una conclusión que daría, ¿vale? Contingencia no necesariamente es lo mismo que contigüidad, o sea, hay eventos que no puedes tú dar a lo mejor inmediatamente después de que ocurra la acción, o sea, no puede ser contiguo a veces siempre, pero sí existen también métodos para que sea contingente, ¿no? Como por ejemplo el decirle al niño, esto te
no sé, te lo aplico, ¿no? O te quito tu celular porque porque hiciste esto o porque no hiciste esto en tal ocasión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí estamos enseñándole, por ejemplo, al niño a que esto se debe a que respondió de esta manera, ¿no? O sea, estamos haciendo contingente el empleo de determinada consecuencia, aunque no sea inmediato, ¿no? Entonces, que sea contingente y pues nada, al final también es, como les decía en un principio, es un procedimiento bien efectivo. Estos efectos que nosotros mencionamos no necesariamente se dan, o sea, lo quisimos hacer o desde mi punto de vista es importante mencionarlos porque sí son efectos que se han encontrado, pero no es el caso siempre, ¿vale? Como decía también Chava, o sea, es importante saberlo, pero si se aplica de manera importante y de manera correcta el castigo, pues de hecho no tendría por qué generar ningún tipo de este tipo de efectos colaterales negativos, ¿no? O al menos no en una medida en la cual ya represente una problemática, ¿no? También. Sí. Y pues bueno, no sé, ya me despido. Yo quisiera concluir, no me... Ajá. ¿Vas a dar conclusiones? No, voy a hacer... ya, entonces doy conclusiones más. Cierro, entonces. Como también parte del cierre de conclusiones voy a ser muy concreto, muy rápido, pero creo que son cosas importantes. Un primer dato es que la investigación demuestra que los castigos leves no funcionan, habitúan al organismo, ¿sale? Hace que la respuesta se empiece a bueno, o sea, los castigos que son de intensidad muy baja o muy leve, como por ejemplo el que nada más le hacemos así, no, hey, toma, o a lo mejor le decimos, ya papi, no, que no, ¿vale? ¿Qué hay un comentario? A ver, es un refrescador. Bueno, entonces, a ver, entonces, a ver, los estímulos leves, aversivos que son leve o provocan algo leve, una respuesta leve. Me estoy concentrado, vatos. El de Armando, ¿no? Sí. Es un refrescador. A ver, ya, me concentro. Los estímulos aversivos leves o castigos leves no sirven, se habitúa el organismo a eso. Por eso es que cuando al niño tanto le pegas leve, y después te burla, a ver, pégame, no me duele. Se habitúan. Entonces, las investigaciones demuestran que para que un estímulo funcione, debe ser fuerte. O sea, que aunque lo des con una vez, pero fuerte y bien contingente, ¡pum!, ¿no? Generas el efecto, iba a decir exacto, ¿no? Pero bueno. Esa es una cosa que les quiero platicar, como un dato extra, ¿no? Que los estímulos deben ser fuertes, ¿no? Para que funcione el comportamiento, el efecto. Otro punto es el hecho de que es un procedimiento que funciona, está bien demostrado, hay mucha evidencia de que funciona para corregir conductas inadecuadas, pero muchos terapeutas y muchos psicólogos de otros enfoques y shalala, le tienen miedo, pero porque no saben hacerlo. O sea, por eso. O sea, porque no saben lo que están haciendo y de lo que están hablando. Y porque el castigo, la misma palabra se ha asociado a otro significado. Pues. Okay. Entonces, cuando tú realmente eres una persona chingona en lo que estás haciendo, sabes cómo hacer estas cosas y no le tienes miedo al aplicar estas cosas. Entonces, nosotros aquí sabemos cómo se maneja esto, no tenemos miedo. O sea, al final de cuentas, es un proceso más conductual que se da de manera natural. Y también es un procedimiento que si lo estamos dejando afuera, estamos limitando nuestro trabajo, queramos o no. Sí. Por ejemplo, lo pongo una analogía con las cuestiones médicas. Si alguien que tiene cáncer, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos? Son radiología y ¿qué más? Las quimioterapias y otras cosas más, ¿no? Si se dan cuenta, son tratamientos que funcionan o tienen un efecto, pues, bajo ciertas circunstancias de la enfermedad, como detectarlo temprano, ¿no? A temprana etapa. O sea, pero si se dan cuenta, son tratamientos médicos que son sumamente aversivos, sí, sumamente dolorosos para el organismo. Que tienen efectos colaterales también negativos. Exacto, o sea, se te cae el cabello, vomitas, pierdes el apetito, pero funciona como tratamiento. Entonces aquí el castigo es algo similar. O sea, muchos le tienen miedo porque puede provocar otros efectos, pero aún así es un procedimiento y un proceso natural de comportamiento. Entonces, quien tiene miedo a usarlo es porque no sabe usarlo realmente, porque no lo entiende bien. Nosotros sí, ¿verdad? O sea, nosotros sí. De hecho, cualquiera que sepa de esto, si lo sabe bien, no va a salir con esas cosas de que, ay, es que no. Si lo sabes aplicar bien, no tienes esas limitantes psicológicas, ¿no? Como terapeuta. A lo mejor ya me puse como más serio, pero es que sí, la neta, o sea, hay mucha gente que dice wiri wiri, que no, y que guácala, y que no, y que este enfoque no, porque no sabe.
Es porque no sabes, pues. Haz eso. Es que porque no lo sabes, papi, no lo sabes. Y el otro punto, a ver, uno era de que se deben ser fuertes, ¿no? Para que funcione. Otro es ¿no? De que es un procedimiento que tiene utilidad y tiene mucha evidencia que demuestra que funciona. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Hay que saberlo utilizar nada más. Y la otra es de que en México ya hay leyes que castigan esto, ¿eh? O sea, castigan al castigador. En cuanto a los cuidadores o la interacción padres-hijos, entonces ya está prohibido castigar con miedo, ¿no? Como por ejemplo que te va a salir el coco, que te viene la llorona, y obviamente los golpes están prohibidísimos. Lo que va a pasar es que si la ley te cacha o te denuncian, pues, ante la ley, lo que va a hacer la ley es que te va a mandar al DIF para que te enseñe cómo educar, ¿no? De otra manera. Entonces, ¿para qué te esperas a exhibirte así? ¿Para qué te esperas a que te castigue el gobierno y que te exhiba? Porque al final de cuentas es exacto, te funa, ¿no? Al final de cuentas, o sea, pasan más problemas, pues. ¿Para qué te esperas a eso? Mejor acude con nosotros te enseñamos técnicas de modificación de conducta, de cómo guiar la conducta de los pequeños o de cualquier otra persona, o la tuya propia, ¿no? Entonces, acude, o sea, de verdad no tengan, o bueno, si tienen miedo, pero vengan con miedo de todas formas, funcionan las cosas que nosotros hacemos, pero siempre y cuando se sigan bien las instrucciones y siempre y cuando el terapeuta sepa lo que está haciendo. ¿Vale? Esa es mi conclusión, papis. No sé si quieren. Yo voy a leer los comentarios que acaban de poner. Dice Armando Bello, el psicólogo Lavín, de pura cosas bien bonitas y carita enamorada. Y saludos Juan Manuel Cano nos dice GPI, a ti ya te hemos invitado muchas veces hasta que te unas a Guapi y que te seguimos invitando, camarada. Miriam Villa dice, considero que lo ideal es corregir o reforzar en el momento al niño, ya que pasando el tiempo el niño puede no entender o comprender. Y claro, eso es muy importante, ya lo estaba diciendo ahorita aquí ¿cómo se llama? Chava y Edgar, de que todo ese tipo de tanto como el reforzador y como el castigo deben ser inmediatos, por eso se le llama contingente, porque es sucediendo la conducta de inmediato. Y siempre utilizando el a qué conducta también yo agregaría. Como por ejemplo, si el niño hizo berrinche, le agregaría, te castigo porque hiciste el berrinche de gritar y patalear. Por eso, ahí es donde algo que agregaría también para que el niño comprenda el por qué se castigó. Exactamente, exactamente. Yo era, por ejemplo, a veces, eso es lo que yo hacía con mi hijo cuando iba al kinder. Me decían que se comportó mal. Aunque ya era un poquito, ya había hecho, ya la conducta ya se había hecho, yo trataba de decirle, siempre me pedía algo saliendo. Entonces cuando me reportaban que hizo algún mal comportamiento, algún berrinche, no quiso hacer algún trabajo o algo, yo inmediatamente que me decían eso, yo siempre le decía, me hiciste esto, me comentó la maestra, por ende no te voy a comprar un dulce allá afuera o lo que me pidas. Y al principio le costaba, no, quiero mi dulce y que no sé qué. Pero como fue moldeando por medio de la palabra y el por qué se castigaba, y poco a poco modificando ese comportamiento. Y entendía cuando lo castigaba, no, pues hoy no puedo, hoy no va a haber dulce porque me comporté mal. Pero había esa relación, ¿no? De que corrección, el por qué, y le indicaba el por qué, y a veces ni siquiera hacemos eso los papás. Vemos que se está comportando mal y además de repente le llegamos con un cinturonazo en la espalda, y el niño, ¿qué onda? Y a lo mejor ya hasta pasó, ¿no? El relajo que hizo. Como lo típico, ¿no? Se comportó mal en el día y llega el papá del trabajo, tu hijo se comportó mal, y el papá ahí trajo con el cinturón y el niño, quién sabe y qué. Y ese es otro aspecto que también, o sea, de repente sabemos que las emociones en el mismo papá o en la misma mamá, pues son a veces como un tanto incompatibles, ¿no? Por ejemplo, si el papá llega frustrado del trabajo, llega cansado, la mamá de igual de la chamba, ¿no? Y o sea, son respuestas emocionales que influyen de nuevo. Si igual consideran que es importante trabajarlas, lo que ya dijo Chava, o sea, no se esperen, ¿vale? Sí. No se esperen a regular esa parte emocional en ustedes para que pues también exista un bienestar psicológico en ellos, ¿no? Que pueda ser más adaptativo en esto de la crianza. Y para finalizar, mandamos saludos a los que nos reaccionaron,
Armando Bello, Flor Ballesteros, Zulemi Ávila, Ángel Principato Di Salvo, José Luis Traveseras, Elizabeth Maldonado, J. Alfonso L. García, Nancy Escobar, Yulisa Ramírez Castrejón y Gustavo Maldonado. Pues muchísimas gracias, les recuerdo mi nombre. Igual les invito a seguirme en mis redes sociales, YouTube, TikTok y Facebook. Así me van a encontrar como Sic Eder García. Ahí resubimos de nuevo el en vivo por si lo quieren volver a ver, les interesó, para que puedan verlo en mi canal. Pues muchísimas gracias y Espérate. Yo soy Edgar Lavín. a mí me pueden encontrar en Facebook así, no tengo página, pero sí me pueden encontrar. Y pues nada, fue un gusto estar aquí. Salvador Frías, psicólogo de aquí, ¿saben? Psicólogo José Pablo Villa, recuerden que tenemos el 50% de descuento en UAPI, que no se les olvide. Para terapia. Sí, para psicoterapia. Vayan agendando. Hasta luego, que estén muy bien. Excelente noche.